familia. Para nosotros es un honor, es un gustazo tener a alguien que consideramos un amigo, un mentor, una de esas conexiones divinas con las que Dios nos ha entrelazado en el camino, y de verdad disfrutamos mucho siempre que podemos estar conectados con alguien como el doctor Alfredo Cerez. Un aplauso, Alfredito. Muchas gracias. Vimos tu participación en el Congreso de Sembradores. Toda la gente, siempre cuando te escucha, queda no solo sorprendida, sino queda edificada en lo que tú enseñas, y el tiempo que nosotros hemos estado en Monterrey, en CCI Monterrey, todo ese tiempo que estuvimos en Perito Arquitecto y que pudimos tener esa convivencia y ese acercamiento con CCI, ha sido un detonante y fue un parteaguas en nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. Entre otras cosas, si tú recuerdas, a partir de ahí empieza a generarse y a gestarse la Escuela Ministerial de Embajadores. Sí. Que eso ha sido, ahorita tenemos programado 2 de embajadores en este año, conforme vayan pasando las circunstancias de la ciudad. Pero bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bendecido estar con ustedes, Daniel, Rosalba, a toda la iglesia de Conquista, es una bendición. La verdad, el tiempo que he podido estar con ustedes en embajadores, en otros eventos, he sido grandemente bendecido, la amistad, la comunión, el compañerismo, y muy contentos y por lo que Dios está haciendo en esta época, en este tiempo. Oye, platícame algo, ¿cómo han tenido ustedes en CCI que enfrentar, digamos, la manera o el modo de hacer iglesia? Cuéntanos un poquito, qué variantes han tenido que hacer? Bueno, mira, al igual que la mayoría de las iglesias, por la situación y la pandemia mundial, tuvimos que suspender más o menos por el mes de marzo, segunda, tercera semana de marzo, nuestras reuniones presenciales, y las empezamos a hacer en línea. Pero ha sucedido algo extraordinario. Por mucho tiempo, a través de medios, nosotros hemos transmitido nuestros eventos, nuestros programas, pero cuando sucedió eso de forma extraordinaria, nuestra audiencia se triplicó. Llegamos a tener 3 veces más en el Congreso de Profetas, que fue la primera semana de abril, el 7 al 11 de abril, fue en abril. La verdad, batimos récord de asistencia virtual. Y ha sido así de mucha influencia, y empezamos a tener cuenta de algo que, aunque lo veíamos, no lo habíamos dimensionado, de poder estar ministrando a 2 iglesias. Me refiero a la iglesia presencial, sí, y una iglesia virtual. Y nuestra iglesia virtual ha crecido. De hecho, en estas que serán 12 semanas aproximadamente, hay mucha gente de toda la República y todo el mundo que nos sigue. Ustedes saben, nosotros tenemos normalmente 2 reuniones, una a las 9 de la mañana y otra a las 11:30 presenciales. La primera es bilingüe por la gente que nos escucha en Europa o en otros países. A causa de eso, reducimos a una sola reunión a las 11:30, pero bilingüe. Por el impacto que se ha tenido y que nos escuchan literalmente alrededor del mundo. Ha habido mucha participación, y tuvimos que activarnos de una nueva forma, activarnos en estar pastoreando la iglesia, la ciudad, a través de los líderes de diferentes programas que nos teníamos, de E4, grupos familiares, y ha sido como nos hemos, la palabra, activándonos en una nueva dimensión, ¿no? Para poder seguir ministrando a la iglesia. Oye, ¿quiere decir que lo virtual y lo que es en línea llegó para quedarse? Definitivamente, hicimos muchos cambios, y yo creo que esta situación a nivel general, todas las iglesias, Dios nos ha forzado
a hacer cosas y avanzar. Por ejemplo, yo creo que ustedes también como conquista estas reuniones virtuales que están teniendo ahorita, Sí. les forzó a sacar nuevas herramientas, a perfeccionarse. Y algo que he visto es lo que ha provocado esta situación. A nosotros también nos forzó. ¿A qué nos forzó? A ser más dinámicos en nuestra reunión, no tan solo presenciales, pero ser más dinámicos en nuestra reunión. Normalmente nosotros transmitíamos con 2 cámaras, ahora estamos haciendo con 3. Nos forzó a adquirir más equipo. Ustedes conocen la iglesia y el equipo que tenemos en medios, en producción, pero esto hizo que, al igual que todas las iglesias, todos los ministerios, diéramos un paso más. Algunos tienen que dar 2 o 3, y es lo que invito a tener mayor innovación, mayor tecnología, mayor, déjame usar esta palabra, profesionalismo Eso. en el equipo de medios. Eso implica varias cosas. Implica capacitación, Sí. tener la gente idónea, inversión de tiempo, inversión de equipo. Hace 2 semanas adquirimos otra computadora más para seguir extendiéndose, y varios programas que estamos teniendo, no tan solo las reuniones presenciales o las reuniones de los domingos, pero tenemos también otros programas, café y té, pláticas del alma, y otros que vamos a iniciar virtuales. Por eso necesitamos un mayor equipo, no tan solo de infraestructura, sino de gente. Nuestra gente se está capacitando, y eso es bien importante para poder ministrar a una sociedad que tiene hambre de Dios, pero que necesita escuchar una palabra que le llene. Entonces, Oye, tú estuviste hace poquito, no sé si estuviste en Noruega o era Holanda, ¿no? estuve en Dinamarca, Dinamarca. en Dinamarca. ¿Qué tanta recepción tienen comparando, digamos, con Latinoamérica para recibir el mensaje, el reino, nuevo pacto, justicia? Pues mira, hay un grupo de iglesias, por ejemplo, en Europa que nos sigue, principalmente el ministerio más fuerte, donde tenemos más iglesias. Alemania, hemos estado en Dinamarca, hay un ministerio amigo de hace muchos años que tiene un ministerio fuerte y tiene 400, 500 iglesias bajo cobertura en parte de Europa y principalmente en África, y es la red con quien trabajamos, y principalmente Richard Fonda y como parte del equipo apostólico, y hemos estado ministrando. El año pasado quien estuvo fue el equipo de alabanza, Claudia Ramos, estuvo en Dinamarca, igual fue de gran bendición. Ha habido penetración. Entonces, esa situación nos ha esforzado de tener una mejoría constante, una actualización para poder ministrar a la gente. Ahora, déjame mencionarte algo. He estado, por ejemplo, en estas cosas, muchos ministerios han empezado a transmitir sus reuniones, y he estado siguiendo o he visto qué están enseñando, qué están teniendo, y ha habido una atracción, pero Richard usa mucho un ejemplo. Si tú vas a una tienda y vas por queso y esa tienda, ese centro comercial no tiene queso, dices, bueno, voy la próxima semana. Y si la próxima semana vas y no tiene queso, qué raro, vas la próxima semana. Después de 3 veces vas y no tiene queso, dice, ¿para qué voy? No hay. Gente no cristiana está buscando un mensaje claro, sencillo, que les dé identidad, propósito, y que sea atractivo en todos los sentidos, no tan solo en el mensaje, pero en la presentación del mensaje. Es ahí cuando me refiero que esta situación como iglesia, al igual que todos, nos empujó a hacer varias mejoras. Bye.
Oye, Así es. y veo, por ejemplo, incluido en eso están los africanos, que también están haciendo trabajo fuerte ustedes ahí. Sí, sí, en varias iglesias de África, también en Medio Oriente, y tener influencia. Y pues Dios ha sido bueno, gracias a Dios, bajo el ministerio de Richard y Fonda que han penetrado. Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros. Ya no te oigo, dejé de oírte, no sé si pasó algo. Se cortó el audio, perdón. Por ahí Ok, tuvimos ok. una fallita momentánea, pero ya estamos escuchándote y sé que nos escuchas. Sí, A la luz de perfecto todo. este momento, de esta etapa que nos toca ser en la historia, con esa enseñanza que nos diste acerca del ciclo de 500, todo esto que está sucediendo ahora en el mundo, visto desde esta temporada muy particular, desde este siglo, ¿qué lectura le das tú a nuestra participación como generación? Ok, como ustedes han oído, cada vez que enseño ciclo de 500, yo enseño que cada 500 años Dios pone su mano sobre una generación y todo cambia. Cambia la economía, cambia el arte, cambia la ciencia, cambia la tecnología, todo cambia. Entonces, con ese suceso que estamos teniendo, que no tan solo es regional, vamos a dimensionarlo, es un suceso mundial. Claro. Y literalmente todo está cambiando. Wow. Está cambiando la economía. Está cambiando la forma de relacionarse, está cambiando la forma de hacer comercio, está cambiando la forma de familia, de interactuación de una familia, está cambiando las relaciones entre naciones. Literalmente todo está cambiando. Entonces, cuando vi eso, varios comentamos, precisamente el inicio de un ciclo de 500, o como en el tiempo de la reforma de Martín Lutero, de 1517, donde hubo una crisis social, económica, política, cultural, hace 500 años, es lo que estamos viviendo hoy. Crisis social, económica, política, cultural. Si vemos los eventos de este fin de semana en Estados Unidos, que Tremendo. se está replicando, no tan solo es una crisis de salud, no tan solo es una crisis económica, no tan solo es una crisis política, es una crisis general. Entonces, cuando veo todo esto, a la luz, como decía Rosalba, ¿qué veo? La mano de Dios puesta sobre una generación, donde, déjame, vuelvo al comentario principal, donde debemos utilizar las herramientas que Dios ha permitido. Por ejemplo, ustedes han oído mis enseñanzas del ciclo de 500 y menciono que cada vez que va a venir un ciclo de 500, lo primero que cambia es la comunicación y la tecnología. Wow. Hablé de la imprenta en el ciclo anterior. Ahora, cuando vino la reforma de Martín Lutero en 1517, se pudo expandir las 95 tesis gracias a la imprenta. Sí. Ahora, déjame contextualizar en lo que estamos viviendo hoy. El evangelio de identidad, el evangelio de justicia, el evangelio de gracia, el queso de esta época se puede expandir gracias a la tecnología, en este caso de Internet. Entonces, veamos el papel que está jugando la tecnología. Por eso yo veo que es un tiempo de oportunidad. Oye, Alfredito, entonces, esta crisis mundial, porque es mundial, la crisis del coronavirus especialmente, que vino a meter a más de 4,000 millones de personas a sus casas, que eso es todo un acontecimiento, porque nunca había sucedido eso, y menos en ese número o en esa cantidad. Esta crisis, digamos, mundial, en la perspectiva de Alfredo Cerés, ¿vino a frenar a la iglesia o la está impulsando? Yo diría una palabra, vino a activarla.
activarla, no tan solo impulsarla, pero activarla en nuevas perspectivas, en nuevas áreas. La iglesia no está frenada, la iglesia está activada en lo que tradicionalmente hemos compartido o mencionado, las 7 áreas de influencia. En la economía, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la familia, vino a activarla, ¿no? En los medios, en la tecnología como estamos haciendo ahora. La iglesia ahora está, muchos ministerios, muchas personas utilizando esa tecnología de Zoom y otros, transmitiendo un mensaje. Ahí es la importancia de una de las primeras preguntas o comentarios que hice, poder dar un mensaje claro, no de temor, no un mensaje de zozobra, no un mensaje escapista, sino un mensaje de cambio y transformación. Entonces, yo creo que es una parte muy importante, Daniel, Rosalba. ¿Qué estamos compartiendo? Si estamos inspirando fe, si estamos enseñando gracia, si estamos enseñando justicia, si estamos enseñando nueva identidad, la gente nos querrá oír. Pero si por otro lado enseñamos condenación, enseñamos que todo va a estar mal, enseñamos que cosas que la gente no... fanáticos. Sí. No hay queso. Aquí te hago una pregunta rápida. En el mundo, no solo en América Latina y México, sino en el mundo, hay un montón de iglesias evangélicas que no conocen todavía el mensaje de justicia, de reino, de gracia, de nuevo pacto. Uh-huh. La pregunta es, ¿a qué crees que se deba que se quedaron rezagados en esa parte del evangelio que digamos es el detonador para que pueda venir un cambio y un avance como cuerpo o como iglesia? Mire, en las últimas décadas o último siglo se predicó un mensaje escapista, un mensaje que el mundo se va a acabar, que el mundo, aquí en la tierra importante, lo más importante era el cielo, lo más importante era ser salvos para que el Señor viniera, y una teología escapista, una teología del fin del mundo, una teología que lo glorioso está en el cielo, aquí es lo pecador, el mundo, lo malo, lo perverso, y eso no nos permitió tener una visión correcta del Evangelio, o del Evangelio del reino, del Evangelio de influenciar, del Evangelio de penetrar, del Evangelio de justicia, gracia, fe. Ahí tienes. Así es. En todo este contexto que nos vas armando, viniendo de el tema de la generación que representamos en el hoy, con todo esto que Dios mismo fue armando ese avance, por ejemplo, tecnológico que hoy nos permite y nos pone en la plataforma de poder operar estos medios para, a pesar de estar en casa, seguir activos, seguir siendo iglesia, seguir mostrando todo esta, como tú decías, esta activación, este avance, pero con todo este respecto y en el ámbito de gobierno que Dios nos deja en el hoy, el tema reyes y sacerdotes. Sabemos que es un tema que te apasiona. Queremos saber qué es lo que mueve tu corazón, qué hizo que te decidieras por profundizar en esto. Mira, hace 2 congresos atrás de profetas, estuve predicando en el congreso en mi participación, y en la última parte, mientras estaba ministrando, empecé a hablar de Apocalipsis capítulo 4, donde Apocalipsis capítulo 5, donde Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esa palabra Dios empezó a hablarme acerca de que debemos tener una mentalidad de rey y un corazón de sacerdote. Durante muchos años, muchas de mis enseñanzas
tienen un enfoque de gobierno civil. Dios siempre me hablaba acerca de gobierno civil, de influencia. Y hubo una época hace 15 años que un poco molesto con Dios le decía, Dios, ¿por qué yo siempre veo gobierno? ¿Por qué no veo otro tema? Dios, ya no me hable de gobierno. Wow. Y no entendiendo por qué, o sea, Dios, ¿por qué todos mis mensajes tienen que ver con gobierno? Ahora, no tan solo me refiero a gobierno civil, el enfoque que en ese momento tenía era gobierno civil, pero es gobernar en la sociedad, en la economía, en el arte, en la ciencia, en la familia, en la tecnología, en la iglesia, es ser de influencia. Entonces, eso empezó a apasionarme y ahí surgió ese tema, después se volvió un libro, Reyes y Sacerdotes, basado en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, donde dice que Él nos ha redimido de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. Exactamente ese mismo que nos ha hecho reyes y sacerdotes para que reinemos con Él en la tierra. Desafortunadamente, contestando un poco también la pregunta anterior, por mucho tiempo como iglesia en esta mentalidad escapista, hemos malinterpretado este pasaje y hemos pensado que sacerdotes y reyes para que seamos sacerdotes con Él en el cielo. Y la iglesia ha sido querido ser sacerdotes con Él en el cielo, cuando Dios no quiere que seamos sacerdotes con Él en el cielo. Dios quiere que reinemos con Él en la tierra. Es por eso que nos ha redimido. Wow. Oye, y con este mismo tono, hablando de reyes y sacerdotes, digamos que en la mayoría de las iglesias evangélicas vemos que los creyentes se identifican más fácil con el pecado que con el oficio de reyes y sacerdotes. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia ha tenido este atraso? ¿Por qué no han podido desarrollar una identidad de hijos y de herederos? ¿Qué crees tú que le está estorbando? Porque eso que le está estorbando, Dios lo va a tener que remover. Exactamente, ha sido, como tú dices, una conclusión equivocada o una falta de identidad correcta de que somos hijos, de que somos herederos. Un mensaje muy fuerte, dicotomía. Es pues un mensaje que todo lo que tenía que ser espiritual, la iglesia, el ministerio, era santo, era bueno. Pero todo lo que tenía que ver con este mundo material, el trabajo, la riqueza, la política, la educación, mundano y malo. Y hubo por mucho tiempo esta separación de que si tú estabas en la iglesia, si tú leías la Biblia, era espiritual, pues tú te dedicabas a trabajar, a ser empresario, a la educación, a la ingeniería, es que eras mundano. Y empezó a ver este mensaje de que escapista, y no nos permitió, y todavía sigue, aunque ha ido quitando ya muchas iglesias, ese mensaje que si tú quieres ser espiritual, debes dedicarte solo a cuestiones del ministerio de la iglesia. Y como aquí en ese congreso que acaba de dar y el pastor predicó, el apóstol predicó su último mensaje, Basilio Patiño, mencionó que había ese mensaje o ese entendimiento religioso, Sí. que solo la iglesia era ser espiritual, y si tú tenías un trabajo no, pues no eras tan espiritual, y eso no ha permitido que tengamos una influencia, y eso producía condenación, producía pecado. No es que yo no soy tan espiritual porque tengo un trabajo, no es que yo no soy tan espiritual porque soy empresario, no es que no soy tan espiritual porque Dios me ha prosperado económicamente. Y desafortunadamente asociábamos humildad con pobreza. Ya. Y pobreza con espiritualidad. Todo eso que nos platicas es tremendo. De las cosas que fueron muchas, pero de lo que más disfruté estando en Perito y pudiendo tener esta conexión con ustedes,
fue poder comprender esos ámbitos que no estaban divididos. No somos seres bipolares que un momento somos espirituales y otro momento nos convertimos en gente del mundo. Teníamos conceptos en todos los ámbitos como, no, esto sí es del Señor, pero el otro no, eso es mundano, eso es secular. Hasta dividimos e hicimos términos en los que creamos una separación completa, como si tuviéramos estas dos facetas y anduviéramos por la vida poniéndonos la máscara. Si estábamos en la congre, éramos espirituales, pero si yo tenía un trabajo en una empresa, me volvía completamente secular y mundana. Y entonces, ese concepto nos llevó a pensar o a tener conceptos como que éramos iglesia en el tiempo en el que estábamos todos reunidos dentro de un edificio, pero todo el resto del tiempo éramos personas mundanas. Entonces, debido a eso, muchas personas teníamos el concepto de debo dejar de hacer lo que hago, porque si realmente quiero agradar a Dios, entonces tengo que salirme de lo que sea que hago. Si soy licenciado en administración o si soy abogado, debo salirme de esos ámbitos para ofrendar mi vida a Cristo y dedicarme al ámbito de la congre, porque no puedo decirlo de otra manera. Gracias a Dios, cuando tenemos este acercamiento y podemos vivir perito arquitecto, pudimos romper ese concepto, pudimos darnos cuenta que somos iglesia en cualquier ámbito donde nos encontremos y que justamente no fuimos creados por Dios para estar contenidos, para estar agrupados dentro de un edificio, sino para ser instruidos para salir y poder ser influencia en cada una de esas 7 montañas, llevando cada ambiente, cada ámbito a la manera como Dios administra, como Él lee cada uno de esos gobiernos que nos ha puesto a ejercer, porque de alguna manera para eso somos ese organismo vivo que tiene que tener influencia, pero esa influencia tiene que ser llevada desde el ámbito del corazón de Dios y no desde el ámbito como se solía hacer del corazón del hombre. ¿Te acuerdas de nuestro amigo en Guadalajara, que era director de una aseguradora? Ah, sí, claro. Bueno. Tenemos, si quieres contarlo. Tú, dale. Tenemos un amigo, se desempeñaba como director, ese era su cargo, ya una dirección dentro de una compañía de seguros de las más importantes. Y Dios tocó muy, muy fuerte su corazón. De verdad, este hombre tuvo esta conversión. Sin embargo, los conceptos limitados que teníamos, te estoy hablando, no sé, por lo menos hace 15, 18 años, esos conceptos limitados lo llevaron a él a tomar la decisión, porque él quería agradar a Dios, él quería caminar en su voluntad, y entonces se determinó por dejar su trabajo para dedicarse al Señor. Gente que tiene una buena intención, un corazón que de verdad está anclado a las cosas de Dios, solo que lo hace de manera, aunque sincera, pues sinceramente equivocada, ¿verdad? Entonces, en todo este ámbito, nuestro amado amigo Alfredo, ¿qué otros conceptos has desarrollado que puedan servirnos de manera práctica en este libro que yo de verdad disfruté muchísimo? Mente de rey, pero corazón de sacerdote. Lo que ahorita mencionaban ustedes, que la única forma de servir a Dios es si estaba yo dentro de la iglesia, si tenía un ministerio espiritual, porque tener un trabajo, tener una empresa, ser director de una aseguradora, eso no era servir a Dios. Y todo parte de nuestro entendimiento equivocado de qué es una iglesia. Eso. Porque el concepto de iglesia era una reunión en 4 paredes donde cantamos, saltamos, brincamos, leemos la Biblia, caemos en
del Espíritu profetizamos. Eso es iglesia. Nuestra mala interpretación de qué es una iglesia. Algo que empiezo a compartir en el libro, Mateo capítulo 16, es muy importante porque es la primera vez que Jesús dice que va a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Y en el contexto que Jesús habla de su iglesia, no era un grupo de gente bien portados, bien peinados, guapos, que se reunían 2 o 3 veces por semana para tener una actividad religiosa. Eso no era una iglesia en la mente de Jesús. En Mateo capítulo 16, cuando él dice, voy a edificar mi iglesia, usa una palabra griega que es eclesia, y que en latín es eclesia. ¿Qué es la eclesia o la eclesia en la época de Jesús? Esto venía de una palabra griega que consistía una asamblea de hombres en Grecia que tomaban las decisiones económicas, políticas, culturales de una ciudad. Eso era la eclesia, era un gobierno de Estado. Entonces, cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, él está diciendo que él va a edificar un reino. Ahora, todo el mundo habla del reino de Dios, pero no entiende lo que es el reino. Y en este libro menciono, si hay un reino, debe haber un rey. Si hay un rey, debe haber un gobierno. Si hay un gobierno, debe de haber un aparato legislativo. Si hay un aparato legislativo, debe de haber ciertas normas, leyes, una procuración de justicia. Y eso habla de estructura de gobierno o influencia. Entonces, por mucho tiempo interpretábamos que la iglesia solo era un grupo de gente que se congregaba para tener un ritual religioso. Entonces, si yo quería servir a Dios, debería de inmiscuirme en la iglesia, porque él estaba edificando su iglesia. Sí, Jesús está edificando su iglesia, no una religión. Eso. Su iglesia, no un movimiento. Su iglesia, no un templo. Y nosotros asociábamos iglesia con templo. Entonces, ¿qué era una iglesia? En el libro doy 3 definiciones de iglesia o eclesía, que básicamente era una asamblea, como mencioné hace un dato, que tomaban las decisiones políticas, económicas, culturales que afectaban una ciudad. Y eso es la iglesia. Isaías capítulo 2, los primeros 4 versículos dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, dice, acontecerá que en los últimos de los tiempos, y empieza a hablar de la iglesia, que será levantada el monte de la casa de Dios como cabeza de todos los montes, y vendrán todas las naciones y dirán, venid y subamos a la casa de Dios, a la casa de Dios de Jacob, porque ahí nos enseñarán, nos entrenarán, nos guiarán, cómo tener influencia. Y ese es el propósito de la iglesia o eclesia en Jesús. Que la iglesia es un centro de entrenamiento, preparación y capacitación para ir a influenciar en las 7 montañas. Eso es la iglesia. No tan solo un lugar para sentir bonito, para sentir paz, para que mi culpa sea quitada, para que oren por mí. No. Hará eso, pero ese no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal es equiparme, entrenarme, capacitarme, adiestrarme para ir y ejercer gobierno en la empresa, en la fábrica, en el taller, en la política, en la ciencia, en la tecnología, en la familia, en el arte, en cada área de la sociedad. Entonces, algunos tenemos la función de enseñar, de ser maestros. Otros tienen la función de producir riqueza o dirigir toda una compañía y ser director, hablando de tu amigo, director de una aseguradora, donde están estableciendo el reino y estableciendo la eclesia para establecer cultura en el lugar donde Dios nos ha puesto. Este hombre, Alfredito, y de veras ama a Dios,
Era un hombre que tenía una oficina preciosa, tenía secretaria de la secretaria, tenía carro último modelo de la empresa, tenían bonos, tenían prestaciones, vivían excelentemente bien. Cuando él deja la compañía, yo todavía no tenía el entendimiento que ahora tengo, pero yo sentía que no era un paso correcto el que estaba dando. Entonces siempre quise estar muy cerca de él, pero él un día ni siquiera preguntó, simplemente renunció. Y yo me acuerdo que él llegaba a visitarme a veces ahí al negocio y a veces no tenía ni para comer. Es más, no traía carro, no traía ni para el camión. O sea, un desastre, por esas malas decisiones, por esas malas interpretaciones. Ahora, hay un punto, Alfredito. Normalmente, en una congregación, si hay 100 personas, normalmente 20, 25 son las que sirven y 75 o 80 personas están recibiendo aquello de lo que 20 o 25 están haciendo. Pero yo sé que este entendimiento, entre otras cosas, además de edificar, activa a la gente. ¿Qué más necesita la gente para activarse y dejar de ser espectadores? Porque si queremos avanzar, necesitamos más participantes y menos espectadores, ¿no? Ok, lo que necesita es tener una conclusión, una identidad correcta de quiénes son Dios y qué les ha llamado y que ellos tienen un ministerio. Ahora, tal vez uno es en un ministerio espiritual de la enseñanza, de la predicación, otro puede ser el ministerio de la educación. Ellos están educando, porque claro, algunos son maestros, son catedráticos, claro, y están enseñando en universidades, en preparatorias o en preescolar. Tal vez algunos son empresarios, entonces están desarrollando un ministerio en el área empresarial. Tal vez otros sean políticos o sean servidores públicos. Entonces están desarrollando un ministerio tan espiritual y tan ungido como el de pastorear, el de profetizar, el de enseñar, el de ministrar, el de orar por los enfermos. O sea, ¿qué necesitan? Tener una conclusión e identidad correcta, que en donde están, su trabajo es parte del ministerio. Eso. Y tan espiritual como el enseñar, el profetizar, el orar por los enfermos, como el administrar las finanzas, como ser un servidor público, como ser un político, como ser un empresario, como ser un doctor, como ser un investigador, como ser un artesano, como ser un mecánico o no sé, cualquier función, un administrador. Alfredito, tengo 3 libros. Uno es el de Mentalidad de Rey, con corazón de sacerdote, es este. Tengo otro que este es el clásico, el de Ciclo de 500. Tengo este otro que se llama Paternidad Bíblica. Sé que hay otro que no tengo. ¿Otros 2? Otros 2. Estoy atrasado. Más, ¿estás escribiendo ahora otro? Mira, hay una serie de enseñanzas que estoy sacando que Dios me está dando acerca de finanzas y algunos conceptos producto de esta situación, esta crisis, y estoy juntando cierto material que normalmente la forma en que Dios empieza a actuar o usar en los libros, hay ciertos temas o material que empiezo a encontrar y empiezo a juntar y después hay forma para producir un libro. Otro libro que falta relación que sí produce Cambios y México, un país profético. Son libros. Por cierto, hablando de Ciclo de 500, ya se puede comprar en línea en Amazon y en unas semanas más estará Mentalidad de Rey, Corazón de Sacerdote en Amazon. ¿Pero va a estar en físico o es solo...? En los dos. En los dos, tanto electrónico como en físico. Wow. Entonces, Ciclo de 500 va a estar ya en una ya está. No, Ciclo de 500 ya está. Ya está, wow. Ya está. Y en unas semanas, unas 2 o 3 semanas, Mentalidad de Rey, Corazón de Sacerdote. ¿Tienes idea del precio, del costo en Amazon? 149, wow. El de Ciclo de 500.
y el de mentalidad de rey estamos por definir el precio. Quiere decir que por 150 pesos una persona puede conocer su identidad y tener una conclusión correcta. Y entender la época en la historia en que está viviendo. Alfredito, como Dios te habla y te habla mucho y te habla muy bien, queremos pedirte en especial que nos des una palabra, no a nosotros, sino a la congregación, a Conquista, que nos anime más de lo que estamos animados y que nos motive más y que sea esa, ahora que regresemos, sea algo que no se va a pagar. ¿Qué nos podrías decir de parte del Señor? Mira, yo soy muy expectante en estos tiempos gloriosos, porque Dios está poniendo su mano sobre esta generación y en esta situación, crisis social, económica, política, cultural, de salud, Dios está levantando a gente con identidad correcta para hacer influencia. Ahora, algo que déjame mencionarte así, dos conceptos, dos cosas que siento. Uno, la Biblia dice en Daniel, capítulo 2, después de que Daniel lo está interpretando el sueño de Nabucodonosor, hay un pasaje que dice que Dios cambia los tiempos y Él quita y pone reyes. Y ese pasaje lo hemos utilizado mucho equivocadamente como iglesia, y lo utilizamos sobre todo cuando son tiempos de elecciones. Así Él quita y pone gobernantes, Él quita y pone alcaldes, Él quita y pone diputados. Y menciono algo que compartí ahora en el Congreso, que no se refiere a esos reyes, sino se refiere a reyes administrativos que Dios está colocando o poniendo a nosotros para influenciarnos. ¿Qué está produciendo esta situación, esta crisis? Dios está quitando a gente en influencia en economía, en familia, en ciencia, que son como reyes administrativos para colocar a personas en lugares claves. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Que en Conquista hay varias gente que está concluyendo correctamente en su identidad. En este movimiento, Dios va a estar colocando a gente en lugares y en posiciones claves de influencia. Y la otra cosa, estamos en una crisis política y crisis económica que no hemos vislumbrado los alcances que va a tener. Yo creo que en los próximos meses o años va a ser tan fuerte. La crisis social, económica va a ser muy fuerte, que yo he percibido desde el año pasado. Dios ya me había dicho que venía una crisis muy fuerte y que iba a durar 7 años. Entonces, pensando en Génesis capítulo 49, cuando José interpreta el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, va en este momento, Dios está posicionando a los Josés para dar respuesta a situaciones económicas y que hay una gran transferencia de riqueza. O sea, Dios no tan solo nos va a colocar en lugares de influencia, en los negocios, en la casa, pero la iglesia y a la gente entendida, Dios la va a posicionar en un trono de influencia económica. Si podemos ver lo que Dios está haciendo, porque miren, estamos entrando por una recesión económica a nivel mundial y una de las peores crisis del último siglo económicamente, pero hay una realidad. El dinero no ha desaparecido. No. Los euros no han desaparecido. Los dólares no han desaparecido. El oro, la plata, las piedras preciosas no han desaparecido. Sí hay una gran crisis y va a haber gran pobreza. La pregunta es, ¿dónde va a estar el dinero? Wow. Va a haber y está viendo
una transferencia de riquezas. Amén. La gente entendida, como sucedió en Génesis capítulo 41, que puede entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, va a producir riqueza. En Génesis 41, el pueblo de Israel, o los hebreos, a través de José, se volvieron muy ricos y poderosos en medio de una transferencia de riqueza a gente que podía entender lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que si podemos concluir en identidad correcta y tener mentalidad de rey, una mentalidad de rey no tan solo liderar, pero también tener dinero, Sí. hacer negocios. Es un tiempo de oportunidades, de prosperidad. Ha sido sorprendente, las finanzas de las iglesias han mejorado. En este tiempo mis finanzas han mejorado. ¿Por qué? Simplemente por entender lo que Dios está haciendo y esa transferencia de riqueza. Entonces, he estado compartiendo una serie de enseñanzas de cómo responder en tiempo de crisis. Lo compartí en empresarios, algunos conceptos. Me faltaron algunos principios más y profundizar en otros por cuestión de tiempo, lo resumí, de hecho son 12, pero son principios de producir riquezas en tiempo de crisis. Son principios que José aplicó, que Isaac aplicó, que en el tiempo de grandes sequías se aplicaron, y eso son una transferencia de riqueza. ¿Qué es lo que está haciendo para la conquista? Precisamente llevándoles a conquistar con una mentalidad de rey las 7 montañas de influencia y el trono de las riquezas para establecer el reino. Porque Dios no se puede establecer un reino sin un sistema financiero. Sí, sí. No puede, Dios no, si estamos predicando el reino, también debe tener un sistema financiero. Es lo que Dios está haciendo, está estableciendo su reino, está estableciendo su gobierno, y junto con su gobierno está estableciendo un sistema financiero de abundancia. Hay que, para entrar a ese río de bendición donde fluyen esos recursos, lo primero que tiene que cambiar, y por eso hablas tú tanto de la identidad, es la manera de pensar. Exactamente. A la gente le ha dado miedo emprender, y hay un testimonio muy fuerte de una persona que dio positivo para el coronavirus. Y pues tenía, era de alto riesgo. Ok. Pero cuando una persona, la salud o la economía, esa persona camina en el propósito de Dios, Dios suple la salud y suple los recursos al que camina en el propósito, porque el propósito es respaldado por Dios mismo. Exacto. Y esta persona, digamos que a todas luces, por su condición, por ser de alto riesgo, pasó un proceso increíble donde nunca tocó un hospital y pudo tener esa recuperación, y hoy me comentó, ya tiene el estudio que le hicieron, que es después de los 15 días, y ya ya dio negativo. Negativo, amén, gloria a Dios. Entonces, pues es increíble lo que estás comentando tú, y entonces vemos que viene ahora una activación, porque Dios ya está activando las mentes, los pensamientos, las ideas, y eso es lo que está poniendo Dios ahora, ¿no? Con lo que nos dices, Alfredo, perdón, podemos concluir que de igual manera yo escuché tu participación ahí en Empresarios y yo estaba emocionada, yo igual quería que hubiera habido mucho tiempo
Por allí me conectaré para que me la des completa. Claro. Pero el principio que nos llevaste a ver allí me hizo comprender cómo, siendo Faraón quien era, esa clase de autoridad que para ellos era Dios. Exacto. Aunque él tiene el sueño, no es él quien lo sabe interpretar. Lo supo interpretar José. José fue quien pudo leer, quien pudo ver claramente cuál era la estrategia de parte de Dios, que, como tú dices, literal y progresivamente produjo que toda la riqueza que había alrededor de Egipto pasara y viniera a manos de ellos. Y fue gradual porque pues empezaron a hacer estos cambios, estos intercambios de, bueno, a cambio de la semilla, a cambio de la comida, vamos a empezar por darte el ganado, vamos a empezar por darte la tierra, hasta el punto en el que no, pues ya nomás nos quedamos nosotros mismos y aquí estamos, ¿verdad? A tal grado llegó la transferencia de todos los recursos. Entonces, yo creo que siendo la generación que somos, esta marca particular que tenemos en la historia, yo creo que Dios ha despertado, ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para poder leer correctamente, para poder tomar nuestro lugar y cada uno en la diferente gracia y usando lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, podamos leer correctamente y participar. En otros tiempos lo hacíamos como de manera aislada, como si como individuos contuviéramos todo lo de Dios, y para qué necesito al de al lado si yo lo tengo todo. Ahora Dios nos está dando ese alumbramiento de que nos ha creado en este concepto de eclesía como un organismo comunitario, en el que ha puesto, exacto, en el que ha puesto lo que hay en él en diferentes miembros. Por eso tenemos que hacerlo en comunidad, que funcione en unidad, que no ejerza este dominio competitivamente, sino que lo haga en esta competencia que Dios le ha dado, y que a partir de lo que tenemos cada uno podamos tomar nuestro lugar en la historia. Yo recuerdo cuando te escuché dar el ciclo de 500, quedé tirada en el suelo. Me costó trabajo volver a la tierra porque entendí el papel que representamos en este momento, y eso me hizo sentirme tremendamente privilegiada, pero también con una gran responsabilidad. Alfredito, eres alguien increíble que Dios ha usado tremendamente. Muchas gracias. Esa conexión que pudimos tener con ustedes, por gracia de Dios, con Richard, con Fonda, con cada persona, que son muchos los que han sido de mucha bendición para Conquista. De veras lo valoramos, lo agradecemos profundamente, esa manera que han recibido ustedes de Richard, de primera mano, de todo lo profundo, enseñarlo de una manera tan sencilla que te vuelve el cerebro verdaderamente. Gracias por la participación que tuviste hoy. Estamos para servirles, amigos. Espero que no sea la última y que le des continuidad. Sabes que esa parte de la que tú estuviste compartiendo de los empresarios, ese es un libro. Sí, es el material que digo que estoy formando. No, pues apúrate. Que nos diste una primicia. Apúrate, porque, sabes, esa información es muy valiosa y me da mucho gusto, y a todos los que nos están escuchando que son de Conquista, pues que vayan entendiendo cuál es su lugar, cuál es su posición, y que no haya ni miedo ni temores por emprender algo, porque no debe haber miedo, debe haber un impulso de parte del Espíritu Santo para que el Señor les dé ideas creativas, para que desarrollen y se vuelvan creativos y venga esa transferencia de recursos.
A forma de testimonio, en las enseñanzas que he dado sobre estos, se han creado más de 10 negocios, más de 10, ha soltado creatividad y es tiempo de oportunidad, ¿no? Eso. Porque Dios está abriendo las perspectivas, está abriendo el entendimiento y la transferencia de recursos, la oportunidad, escuchando la voz de Dios, siguiendo principios y sabiendo que Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar. Pues es un placer y de parte de Rosalba y de mi parte, no se puede darle un beso a Richard porque no dejan ahorita dar besos ni abrazos, pero darle saludos de nuestra parte y reconocimiento. Va a ser una bendición. También. Todos los que nos están viendo, pues espero que les haya sido de utilidad, que ahora que regresemos, que va a ser muy pronto, y no quiero regresar en partes ni en pedazos, quiero regresar con toda la iglesia. Escúchenme, no quiero regresar otra vez a un día unos, un día otros, y sin niños y a 2 metros de distancia, no. Va a llegar el día que vamos a estar juntos, todos como iglesia, haciendo iglesia, alabando al Señor, dándole gracias porque el Señor sigue con nosotros y así va a estar, porque es una promesa que estará por siempre. Gracias, Alfredito. Saludos a todos, esta transmisión. Es una bendición estar con ustedes. Gracias, Mario, por el apoyo. Saludos a todos, saludos. Familia Conquista, qué bueno que estuviste ahí conectada. Nos vemos bien pronto. Gracias.